Bien, en este video tutorial vamos a ver cómo realizar un mantenimiento con PHP y MySQL. Ya el mantenimiento está creado, solo voy a explicar cómo hacerlo, porque si me pongo a explicarlo y desarrollándolo al mismo tiempo, no tendrá suficiente tiempo. Bueno, lo primero que hay que hacer para que nuestro mantenimiento es tener la base de datos. En este caso, si vamos a nuestro servidor, en este caso yo tengo web server, abrimos phpMyAdmin y aquí podemos crear nuestra base de datos. Ya yo tengo mi base de datos creada, la cual se llama mi empresa, la cual cuenta con, la cual tiene una tabla que se llama clientes y tiene 5 campos. Tiene un ID, tiene nombre, ciudad, acceso y teléfono. Bien, luego nos dirigimos a nuestra carpeta donde tenemos el proyecto creado, la cual siempre se encuentra o mayormente se encuentra en el C, en la carpeta que se llama WAMP, en www. Aquí tengo mi proyecto, el cual se llama mantenimiento con PHP. Bueno, aquí como es un mantenimiento, digamos, más o menos orientado a objetos, tengo una carpeta donde tengo, se llama librería, donde tengo algunas clases. Las clases que, bien, en mi clase conexión, lo que tengo es, tengo el constructor de mi clase, o sea, es la clase que me permite a mí acceder a mi base de datos, en la cual declaro estas 5 propiedades. Tengo una conexión, tengo la base de datos, el servidor, usuario y la clave. Bueno, en esta función, luego, le asigno a cada propiedad su respectivo nombre. Por ejemplo, base de datos, como lo mostré, se llama mi empresa. El servidor es localhost y es local. Este es mi usuario, que es root, y este es mi clave o mi password. Luego creamos una función la cual nos permite enviarle los parámetros con la función de MySQL Connect para conectarlo a nuestra base de datos. Si aquí le digo que si esa conexión si esta conexión se cumple, va a retornar la conexión, esta propiedad que declaré aquí arriba, esta propiedad me la va a retornar esta conexión. Pero si no, si eso no es verdad, si no se cumple, me va a tirar un mensaje que me diga error conectar la base de datos. También controlo el error de que no si esa en MySQL le envío la base de datos, o sea, esa base de datos que yo le envío, que se llama mi empresa, y esa base de datos no existe o no logra conectarse, me va a tirar también un error, me diga error de selección en la base de datos. Bien, eso es lo básico que necesitamos hacer en nuestra clase de conexión. Luego, tengo también otra clase, la que llamo clase cliente, que aquí tengo los datos. Esta clase cliente, en esta clase cliente, lo primero que hago es linkear o invocar mi clase conexión, que la necesito en esta clase para poder conectarme con la base de datos y enviarle o acceder a los datos que tenga la tabla. Por ejemplo, tenemos una clase cliente, la cual declaro mi variable de conexión, declaro una función de cliente y me conecto a la base de datos. Bueno, si tengo aquí varias funciones, tengo una función que es insertar datos a la tabla cliente, tengo otra función que es actualizar, tengo otra función que es mostrar los datos de los clientes y tengo otra función que es eliminar. Bueno, vamos a aplicar lo que hace cada una de las funciones. En la función insertar, lo primero que tenemos que hacer es abrir la conexión a la base de datos. Entonces yo digo, si esa conexión apuntando a conectar, o sea, conectar es una función de mi clase conexión, entonces me retorna true, o sea que ya llegamos hasta este paso. Si no hubo ningún error con la conexión, lo que yo voy a hacer es que voy a enviar una consulta
a, voy a hacer una consulta PHP, la cual va a ser insertar dentro de la tabla de clientes los nombres en los campos ciudad, nombre, sexo, teléfono, los valores que yo recibo, estos valores que yo recibo, que lo que recibo es un arreglo donde ese arreglo le voy a explicar más adelante de dónde me llega ese arreglo. Entonces, campo en la posición 0, campo en la posición 1, campo en la posición 2 y campo en la posición 3. Este campo en la posición 0 no es más que el nombre. Este campo en la posición 1 no es más que la ciudad. Así sucesivamente te llegará teléfono. Bueno, en la función actualizar que tengo creada, me llega un arreglo, pero también me llega el ID del cliente que voy a actualizar. Entonces, también lo primero que tenemos que hacer, al igual que insertar, es conectarlo a la base de datos. Digo que la conectar es igual a true. Aquí vamos a realizar esta consulta o este comando SQL que dice update cliente, donde le voy a asignar al nombre del arreglo que me llegue en la posición 0, que ese va a ser el nombre, el nuevo nombre, la ciudad en el campo en la posición 1 y así sucesivamente. Donde el ID va a ser igual al ID que me llegue, esa función también tiene que solicitar el ID y se le envía el ID también para poder funcionar. Mostrar los datos de cliente no es más que conectarse a la base de datos y retornar una consulta SQL. Se lee todo de la tabla cliente, ordenándolo por el ID descendentemente, no del otro modo. También la función eliminar, hago lo mismo, conecto a la base de datos. La función eliminar solo recibe como parámetro el ID del cliente que se va a eliminar y retorno esa consulta delete de la tabla cliente donde el ID es igual al ID, el ID que recibo. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestro archivo PHP, el cual se llama index, que es donde inicia nuestra aplicación. Esta aplicación cuenta con tiene un div, el cual tiene un ID que se llama contenedor. Esto es para yo aplicarle luego un estilo CSS, aunque esto no es muy relevante aquí porque solo quiero explicar la funcionalidad en sí del mantenimiento en sí, no de los CSS. Pero bueno, yo le aplico un CSS. Tengo aquí, aplico un nombre, un encabezado, el cual se llama mantenimiento de cliente. Tengo un div que le damos ID formulario para aplicarle estilo CSS también. Pero en el cuerpo, vamos a decir, en el cuerpo de esta página, yo incluyo la consulta PHP porque esto es lo que inicia nuestra aplicación. Aquí si la tabla tiene datos, enseguida me la va a mostrar. Entonces vamos a consulta PHP para ver con qué cuenta este archivo. Bueno, PHP, consulta PHP. Aquí yo me voy a las librerías porque necesito utilizar el archivo cliente, porque ahí es donde tengo todas las funciones que tiene esa clase cliente. Por ejemplo, tiene actualizar, eliminar, insertar, etcétera. Declaro un objeto de esa clase y digo que objeto cliente es igual a new cliente, como es una clase. Y luego me voy a luego declaro esta variable consulta, que es igual a objeto cliente, el objeto que cree de la clase cliente, apuntando a la función mostrar cliente. Como le mostré la función mostrar cliente, que la tenemos en la clase cliente, lo único que hace es que me envía un select o me representa todos los datos que tengo en la tabla hasta ese momento. Seguimos. Entonces, tengo aquí, hablo una etiqueta script porque para darle, ahí tengo algunos enlaces para lo cual accede las diferentes funcionalidades como eliminar, actualizar y nuevo, o crear un nuevo cliente. Entonces, por medio de esta función de jQuery, yo accedo a las diferentes etiquetas de HTML. Por ejemplo, yo le digo aquí que esta etiqueta de JavaScript dice que en la tabla, porque en el índice yo tengo una tabla.
o sea, no le he hablado del índice, pero yo tengo en el índice, donde dice mi aplicación, ah, sí, ya le hablé de índice, está aquí. Aquí yo tengo una tabla en consulta, yo tengo una tabla donde esa tabla tiene un registro y ese registro tiene una etiqueta, un enlace. Entonces yo le digo que cuando yo le dé clic a esa etiqueta, la tabla se va a desaparecer y me va a aparecer un formulario donde donde me van a aparecer los datos de los clientes, el cual yo quiero modificar. Este código AYAS es para que la página no vuelva a cargarse, sino que se refresque automáticamente con este código AYAS. Entonces, tengo aquí otra función JavaScript, que es cuando yo le dé a una etiqueta que tiene como atributo nuevo. Entonces, cuando yo le dé clic a esa etiqueta, el formulario se va a desaparecer. Va a aparecer el formulario para insertar un nuevo cliente y la tabla se va a desaparecer. Lo mismo con este código AYAS para refrescar la página automáticamente. Entonces, aquí está la tabla de la que le estaba hablando, que está en la misma consulta. Perdón, está en la misma página de consulta. Aquí yo tengo la etiqueta de la que le hablé, que cuando yo le dé a ese enlace, clic con este código JavaScript que tengo aquí, me va a abrir el formulario para insertar un nuevo cliente, el cual se llama nuevo.php, que se lo voy a mostrar enseguida. Esta tabla tiene un registro, que son los encabezados de mi tabla. En ese encabezado de mi tabla yo tengo nombres, ciudad, sexo y teléfono, los mismos encabezados que tiene mi tabla en la base de datos. Entonces yo les digo aquí que si consulta esta consulta que yo hago aquí arriba, si yo estoy llamando eso, les digo, mientras esté encontrando datos en esa consulta, me lo vaya imprimiendo en la tabla. Entonces, aquí me va a imprimir, por ejemplo, cliente ID. No lo voy a imprimir, sí, el cliente ID. Eso no lo voy a imprimir porque yo no necesito nunca el ID, porque el ID es su clave primaria. Por ahí que yo puedo eliminar, actualizar y hacerle lo que yo necesite. Me va a imprimir entonces en el primer registro, con la primera encabezado de registro, me va a imprimir el nombre, me va a imprimir la ciudad, el sexo y el teléfono. Y me van a aparecer las opciones que necesito, que son de actualizar. Tengo este enlace, esta etiqueta de enlace, se llama modificar, y la otra que se llama eliminar. Entonces, ya le había dicho, tengo esta etiqueta aquí de modificar, eliminar y de nuevo registro. Entonces, vámonos a cuando yo le doy sobre el clic sobre esta etiqueta de enlace nuevo, me manda a un archivo que se llama nuevo PHP, el cual lo tengo aquí. Bueno, nuevo PHP solicita un archivo que yo tengo que se llama funciones.php, que son funciones de jQuery. Entonces, aquí yo digo, si post sumi, si yo he enviado, si yo le he dado a ese botón de nuevo, esa etiqueta de nuevo, entonces yo me voy a ir a la carpeta de librería y voy a llamar mi clase que se llama clase cliente para insertar un nuevo cliente. Entonces declaro aquí 4 variables: nombre, ciudad, sexo y teléfono. Entonces esto que está aquí esa función básicamente de PHP. Lo que hace es que me muestra las etiquetas HTML, me muestra como texto plano, es decir, que no me la implementa, sino que lo muestra tal cual como son. Aquí también tengo otra función dentro de esa HTML Special Charts. Tengo también la función trim, que me elimina los espacios los espacios en blanco a la derecha o a la izquierda de el texto que yo estoy llamando. Entonces, si post nombre, aquí lo que le asigna a esa variable nombres es el nombre en sí que yo tengo
en ese test box que está más, que lo voy a explicar más adelante. Y así sucesivamente con las otras variables. Declaro un objeto cliente, donde por medio de que si cliente llamando a la función insertar, le voy a enviar, como yo le dije que recibe un arreglo anteriormente, ponerlo aquí, la clase cliente en insertar recibe recibe un arreglo, recibe un arreglo de campos. Entonces, cuando yo le envíe ese arreglo, va a ser un arreglo que yo le envío lo que se le asignó a la variable nombres en la posición 0, ciudad en la posición 1, sexo en la posición 2 y así sucesivamente. Entonces, le estoy diciendo con esto que, que sí, que estoy llamando a esta función. Entonces, si eso se realiza con efectividad, me va a tirar un mensaje de datos guardados. De lo contrario, me va a decir que se produjo un error y me va a decir que intente de nuevo. Entonces, aquí tengo el formulario para insertar ese nuevo cliente. Tengo el formulario, tiene un ID que se llama formulario nuevo cliente. Se lo doy ese ID para darle un estilo en el CSS. Tiene un nombre, tiene el método post. Y cuando en la acción que tiene es un nuevo PHP. Entonces, cuando yo le dé a guardar, me va a llamar la función grabar datos. Esa función la tengo en el archivo funciones.php que le voy a explicar más ahora. Entonces, tiene un test box, un input tipo test, el cual se llama nombre, tiene otro que se llama ciudad, tiene otro que tiene dos radios button que son para el sexo. El primer radio button es masculino y su valor es M. Así mismo se inserta la base de datos. El otro es femenino y su valor es F. Tengo el teléfono, que es otro voz, y tengo el botón de enviar. Cuando yo le doy enviar, me llama a la clase de cliente y le envía a esa función, a la función insertar cliente. Bueno, otros de las enlaces que lo expliqué anteriormente en la consulta ya le expliqué cómo funciona el de enviar, el de nuevo cliente. Ahora voy a explicar cómo funciona el de actualizar clientes, el de modificar, en lo cual lo tengo en un archivo que se llama actualizar.php. Como ven aquí, también mi archivo actualizar requiere de funciones porque cuando yo le doy a enviar, lo hace por medio de una función de jQuery. Entonces, tiene que si lo mismo que tiene en mi otra clase de nuevo, si post zooming, o sea que si le dio a actualizar, me va a llevar a las librerías donde tengo mi clase cliente. Va a ser un nuevo objeto de cliente, lo cual, entonces ahora en vez de aquí no llamarme de ID porque solo era para insertar y es a un incremento en la base de datos. Aquí se lo llama porque para actualizar necesito el ID de ese cliente. Entonces el ID, al igual que HTML, al igual que en la otro que les expliqué de nuevo, tiene HTML Special Chart, donde representa las etiquetas HTML en texto plano y la función trim también para eliminar los espacios en blanco de izquierda y derecha. Así mismo va a hacer con todas esas propiedades, cliente, nombre, ciudad, acceso y teléfono. Bueno, aquí entonces me dice que si el objeto cliente, apuntando a su función actualizar, la cual también recibe, como ya le había dicho, recibe un arreglo donde ese arreglo posee todas esas propiedades, la cual se le asignó su valor aquí arriba. Tiene nombre, ciudad, acceso, teléfono y el ID por el cual voy a actualizar. Si aquí le muestro de nuevo la función actualizar, que recibe un arreglo y un ID. Entonces tiene su consulta, donde ese arreglo en cada posición es cada valor de los campos de la tabla, más el ID, donde el ID es igual al ID que se le envió. Entonces,
si eso me tira cualquier tipo de error o no funciona, me va a decir que se puso un error. De lo contrario, va a imprimir datos guardados. Aquí entonces si me tira ese error, se produce un error, intente nuevamente. Lo que va a hacer es que me va a llevar de nuevo a la consulta o a mi página de index donde tengo la consulta para volver a intentar si quiero volver a actualizar los datos. Bueno, aquí tenemos entonces como que dice la vista de nuestro archivo o de nuestra página actualizar, donde tiene un formulario, donde tiene un ID, formulario actualiza el cliente, tiene un nombre, actualiza el cliente, el método post, y donde la acción nos manda a actualizar el punto PHP. O sea, ahí está el archivo de aquí arriba. Actualiza el punto PHP. Entonces, tienen onSumming. Cuando yo le doy enviar, me va a mandar. Esto es una función que tengo creada también en mi archivo que se llama función jQuery, función PHP, perdón. Que no tengo, que se la voy a mostrar más adelante, todas esas funciones, que es lo que hago con ellas. Tengo entonces, tengo para actualizar, tengo también un test donde me va a aparecer el nombre, el nombre que ya tengo en ese campo, me va a aparecer para hacerle cualquier modificación. Tengo un nombre, tengo ciudad, tengo el sexo, los radios con el sexo para cambiarlo si quiero y tengo el teléfono. Luego de esto tengo mi botón zooming. También tengo un botón cancelar por si quiero cancelar, actualizar para regresar a mi página anterior. Esto no es nada del otro mundo. Entonces ya hemos visto cómo meter un nuevo cliente, cómo actualizar ese cliente. Ahora vamos a ver cómo borrar ese cliente, que es lo más sencillo. Nos vamos a mi archivo PHP que se llama eliminar cliente. Lo abrimos. Aquí vemos que ese archivo se va a la librería y a la clase cliente. Entonces, de ese cliente tiene una variable que se llama cliente ID. Por el medio del método get, recibe ese ID que está en ese momento de ese cliente. O sea, en esa fila donde está, donde ese objeto cliente hace un objeto cliente y llama a la función eliminar, donde la función eliminar recibe como parámetro el ID del cliente, como lo vimos aquí en la clase cliente. La función eliminar solamente recibe el ID, porque solo necesito el ID para saber que voy a eliminar. Si el ID, está el true, delete from el cliente, o el ID es igual al ID que se le envió. Entonces, si el cliente se eliminó, nos muestra un mensaje que dice registro eliminado correctamente. De lo contrario, nos dice que ocurrió un error. Bueno, ahora vamos a ver, como ustedes ven, aquí algunos de mis archivos enlazan un archivo que se llama funciones PHP. Vamos a ver entonces ahora para qué lo utilizo. Nos vamos aquí a nuestra carpeta de proyecto y abrimos el función.php. Bueno, aquí lo que yo hago es, bueno, vamos a obviar el archivo que se llama función.php porque me di cuenta que el proyecto cuando estaba realizando le puse ese nombre por error. Ese no es lo que yo utilizo, donde utilizo la función de jQuery. Donde yo utilizo la función de jQuery es aquí en la carpeta que se llama JS, los terminales de JS de JavaScript, donde para yo poder utilizar funciones de jQuery tengo que descargar la librería de jQuery. En este caso esta es mi librería de jQuery, la que descargué, y aquí realizo las funciones que realizo de jQuery. Como pueden ver aquí, tengo una función actualizar datos, que esta fue que como se lo enseñé aquí en actualizar datos, cuando yo le doy a este botón, ¿dónde está el botón? Tengo una función cancelar que aquí yo llamo mi funciones de jQuery. ¿Dónde está el botón? Ok, actualizar el dato y lo que hago es que declaro una variable cliente ID, la cual lo llamo por el atributo
por el ID que le di a ese botón que es cliente ID. Entonces yo llamo esos campos, por ejemplo aquí se llama cliente ID, lo llamo por su ID y el atributo que tomo es su valor para cargarlo en la variable cliente ID. Luego tengo la variable nombres, que hago lo mismo con el nombre del empleado y obtengo su valor y se lo asigno nombre, así mismo con ciudad. En alternativas, así se llaman, así tienen el valor mis radios que yo creo, alternativas, los dos se llaman así, para así poder más seleccionar uno de ellos. Entonces yo digo que si es cheque, el que sea cheque me va a cargar su valor. El uno tiene, como se lo mostré, el valor de M, el otro F para masculino y femenino. Entonces, entonces el resto de mis funciones que tengo aquí son funciones alias para refrescar mi página inmediatamente sin tener necesidad de ir al servidor o que la página dure cargando. Entonces aquí tenemos otra función que es consultar datos, donde la cual ahora le consulta PHP, mi archivito. O tengo otra función, eliminar datos, así mismo para refrescarlo. Me pregunta si yo le doy a eliminar datos, me pregunta que si deseo eliminar ese dato, si yo le digo que sí, que si yo confirmo el mensaje, me elimina el dato. De lo contrario, pues si lo diga que no, no se elimina. Si lo contrario, me elimina esa fila de ese script. Grabar datos, esto es cuando yo inserto un nuevo dato, me carga, como le mostré, aquí me carga en esta variable, me carga el valor de ese test, así me lo carga en ciudad, en alternativa, en teléfono, etcétera. Y en sí, esto es lo que hace mi jQuery function. Esto me crea algunas funciones que necesito controlar. Cuando yo necesito controlar algún elemento HTML, lo llamo por aquí y le doy la función que tiene que realizar al momento de yo darle clic, etcétera. Bueno, aquí también yo tengo una carpeta que se llama CSS, eso fue lo que les mostré. Esta es mi hoja de estilo, la cual pueden ver que yo en mi index PHP la linkeo con esta etiqueta link. Digo, tipo de etiqueta TXT, CSS, Style Shift, CSS estilo, aquí lo estoy llamando. Aquí también llamo la función de jQuery que creé. Mi librería tengo que llamar a la librería que descargué de jQuery para poder utilizar algunas de sus funciones. Y el archivo de jQuery que tengo que creer. Bueno, aquí entonces mi hoja de estilo es la siguiente. A todo, yo le estoy diciendo ahí que a todo es el tipo de letra que le voy a dar. El máximo size va a tener son 11 píxeles y así por el estilo. Ya aquí no tengo que explicar mucho porque ustedes sabrán el estilo que le querrán dar a su página o a su mantenimiento. Eso ya va por parte de ustedes. Entonces, eso es todo. Ya les mostré la librería. Como les mostré en la librería, tengo mi clase cliente, mi clase conexión. Y todos estos archivos son lo que me permite actualizar, hacer una consulta, eliminar mi página principal y insertar un archivo nuevo. Entonces vamos a ver la aplicación o el mantenimiento funcionando para que vean cómo quedó. Entonces nos vamos, abrimos nuestro navegador, esperamos a que abra nuestro navegador. Una vez nuestro navegador abierto, abrimos localhost, que esto es nuestro servidor local. Como tenemos que tener, como les dije, nuestro servidor con los servicios iniciados. Vemos que aquí carga nuestro servidor. Entonces, como les mostré, el proyecto se llama mantenimiento con PHP. Aquí vemos, abrimos nuestro proyecto mantenimiento PHP. Como tiene un índice, una página de índice inmediatamente, esto es lo que hace que carga
como le mostré el índice, ahí mismo empieza nuestra aplicación. Lo que llama de una vez es consulta PHP. O sea, todo esto que hace aquí es lo que hace mi página de cuando llamo el índice. Muestra una consulta, los datos que tiene la tabla en ese momento. Aquí vemos que tenemos algunos datos ya. Por ejemplo, aquí entonces tenemos una etiqueta nueva o un enlace nuevo, modificar y eliminar. Si le damos a nuevo, nos manda a este formulario. No vean eso así, de bonito. Ya ustedes sabrán el estilo que le darán a su interfaz. Entonces, para meter un usuario o un cliente nuevo, vemos el nombre, vemos cualquier nombre, por ejemplo, Rafael, la ciudad, decimos que vamos a San Pedro, masculino, por supuesto, teléfono. Como no tenemos teléfono, o si no tiene teléfono, puede darle en blanco, pues puede poner cualquier teléfono, 809, 807, 4545, ejemplo. Le damos a enviar, nos da un mensaje que nuestros datos fueron guardados correctamente. Le damos OK, entonces vemos que nuestra tabla se actualizó inmediatamente. Una de las cosas que hace para eso fue que le mostré, que es una de las funcionalidades principales de Ajax. Pero no se preocupen si no saben utilizarlo, pueden aprenderla más al paso. Entonces vemos que se nos metió un dato nuevo. Si queremos modificar, por ejemplo, ese dato que tenemos aquí abajo, vemos cómo nos aparecen inmediatamente los datos aquí. Entonces, si decimos que no es de Santo Domingo, que es de Santo nada más, y eso que es femenino, lo enviamos, inmediatamente vemos que dice datos guardados. Aquí vemos que ahora es femenino. Si queremos eliminar cualquier dato, también lo podemos hacer. Nos pregunta que si se elimina ese dato, si usted confirma que sí o ok, el dato se va inmediatamente. Entonces ya vieron cómo pueden hacer un mantenimiento, digamos orientado a objetos, solo dividiendo sus clases y poniendo todos sus archivos aparte. Por así, de este modo, si yo, por ejemplo, si yo cambio de la base de datos, solo tengo que ir aquí a mi librería y abrir mi conexión. Si voy a cambiar mi base de datos, aquí puedo escribir la base de datos nueva, solo que tendría que hacer algunas modificaciones más porque no está muy orientado a objetos. O sea que las tablas que me genera tienen sus encabezados como lo tiene la base de datos en sí. Entonces, pero eso ya no es muy complicado. Entonces, hasta aquí fue tu tutorial y espero que hayan aprendido por lo menos algo. Como es mi primer tutorial, sé que no expliqué muy claro, pero yo espero que se haya entendido algo por lo menos. Hasta la próxima.